Como decía, por lo general los sábados, las misas de los sábados son dichas en honor de la Santísima Virgen. Y en el Evangelio que acabamos de escuchar, la gente que escuchaba a él, de entre la gente, esta mujer dijo: bienaventurada la que te trajo en su seno, la que te alimentó. Y Jesús dice: bienaventurados más bien son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. O sea que rigurosamente hablando, aquí, en esta vida, lo que importa es conocer y amar y observar la voluntad de Dios en todo. Eso es lo único que importa. Si esto vemos, si esto hacemos, lo hacemos todo. Si esto ni vemos ni hacemos, no hacemos nada. ¿Sí? Entonces, en esta unión de mi voluntad con la voluntad de Dios está la gloria suya, de Dios, y mi felicidad. En ninguna otra parte, ninguna otra cosa. Ahora, la felicidad está entonces en salir de mí mismo y en unirme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es Dios. ¿Sí? Entonces, ¿dónde encontrar a Dios? A Dios lo encontramos solo donde está su voluntad. A Dios lo encontramos solo donde está su voluntad. Imagínense, tal pareciera que nosotros tenemos mejores ideas que Dios. Tenemos mejores ideas cómo educar a nuestros hijos que Dios. Sí. ¿Cuántos de sus hijos podrán decir: a mí la iglesia no me tiene que decir cómo debo de vivir? Eso es diabólico. Eso es diabólico. Sí. A Dios lo encontramos donde está su voluntad. Sí. Entonces, yo encuentro a Dios cuando mi voluntad encuentra la suya. Sí. Y me uno a Él cuando su voluntad se une a la mía. Allí donde no veo su voluntad, allí no está Dios. Dios no está sino donde está su voluntad. Donde está su voluntad. Entonces, el problema es que en la mayoría de los casos nosotros no vemos eso. ¿Sí? Es decir, si alguien nos manda a hacer algo, pues es más fácil para nosotros no ver a Dios en esa obligación y ver solamente a la persona que nos lo manda. ¿Sí? ¿Qué sería necesario para que sus hijos los obedecieran a ustedes en todo? Lo único necesario sería que ustedes obedecieran a Dios en todo. ¿Sí? Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, cualquiera que sea la ocupación que Dios exija de mí, cualquiera que sea la clase de trabajo a que su voluntad me llame, aunque fuera la ocupación más simple, Dios está ahí porque ahí está su voluntad. Sí. Pero como no estamos acostumbrados a ver más allá, cuando queremos encontrar a Dios, nos volvemos hacia otro lado para ver si lo encontramos, por ejemplo, en otra parte. ¿Sí? Entonces, cuando tengo una obligación que cumplir, no hay que ir a buscar a Dios a otra parte.
puesto que la tengo al alcance de mi mano. ¿Sí? Imagínense si todas nuestras obligaciones nosotros las comprendiéramos así, como la voluntad de Dios, porque ahí está Dios. ¿Sí? Entonces, por eso cumplimos con interés nuestras obligaciones, porque sabemos que ahí está Dios, en ninguna otra parte. Sí. Entonces, importa muy poco que su voluntad esté en cosas grandes o en detalles pequeños de poca importancia, o en cosas difíciles o penosas o fáciles. Para nosotros siempre es la voluntad la que buscamos, y la misma voluntad la que encontramos, y la misma voluntad la que cumplimos. Y ahí está Dios. Entonces, que Dios nos destine a una obra muy grande, o que nos destine a estar 10 años en la cama de un hospital, si ahí está la voluntad de Dios, ahí está Dios. Ahí está Dios. ¿Sí? Entonces, dice San Francisco de Sales: cuán frecuentemente nos engañamos. No hay que mirar a la condición exterior de las acciones, sino a la interior. Es decir, si Dios las quiere o no las quiere. Sí. Imagínense, cuando se trata de hacer ejercicio, de ir al gimnasio, ¿verdad? A nadie le cuesta ningún trabajo. Sí, ustedes saben, al rigor de las dietas a las que la gente se mete para adelgazar. Sí. Y nunca es suficiente lo que hacen, porque del trabajo se van al gimnasio. Sí. Pero cuando la voluntad de Dios les pide que estén en misa, o que hagan un pequeño esfuerzo por sus hijos, les parece mucho. Les parece mucho. Sí. Entonces, nos engañamos a nosotros mismos cuando pretendemos hacer consistir la vida cristiana en cosas que hacemos desde nuestro propio gusto. ¿Sí? ¿Cuántos padres de familia dirán: yo debo educar a mis hijos como a mí me dé la gana? ¿Sí? ¿Y dónde terminan los hijos? Pues en la calle, haciendo lo que les da la gana, puesto que eso lo aprendieron de sus padres. Si no saben educar a sus hijos, si no quieren educar a sus hijos, ¿para qué los tienen? ¿Sí? Por eso dice el profeta Jeremías, bueno, Dios por medio del profeta dice: clama sin cesar, le dice al profeta, haz resonar tu voz como una trompeta, declara a mi pueblo sus maldades y a la casa de Jacob sus pecados. Todos los días me exigen cosas como si hubieran vivido justamente y no hubieran abandonado la ley de su Dios. Así quieren acercarse a Dios. ¿Cómo es, dicen, que nosotros hemos ayunado y tú no nos has escuchado? Y Dios responde: porque en su ayuno hicieron lo que ustedes quisieron. ¿Sí? A una sola cosa venimos a este mundo: a hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios siempre, y hacer la voluntad de Dios en todo. No solo en las cosas que nos hagan fáciles o en las cosas que nos gusten, sino en todo. En todo. ¿Sí? Entonces, la grandeza de la Santísima Virgen no estuvo en otra cosa más que en haber escuchado la voluntad de Dios y haberla llevado a cabo desde
día en que el ángel se acerca a ella y le anuncia, hasta el día que va al templo y Simeón le dice: una espada te hará sangrar el alma, hasta el día en que ella está al pie de la cruz de su propio hijo. Entonces, no tenemos otra alternativa. O obedecemos a Dios, o obedecemos nuestras propias pasiones, que están en acuerdo común con el demonio. ¿Sí? Entonces, lo que más nos ha de interesar es que Dios sea obedecido en la casa, que Dios sea honrado en la casa. ¿Sí? Si hacemos eso, lo habremos hecho todo por nuestros hijos. Si ellos nos ven que nosotros obedecemos a Dios en todo, ellos nos obedecerán a nosotros, y cuando crezcan, obedecerán a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.